Muy buenas tardes. En un mercado que sigue muy preocupado por la burbuja de la inteligencia artificial y de su financiación circular y endogámica de unos a otros, pues además le están cayendo unos datos macro que no son nada buenos y estamos teniendo un día muy malo, con fuertes caídas. Atención a la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que acaba de salir. Peor dato desde el año 2022 y casi peor dato desde los años 80. Muy buenas tardes a todos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 7 de noviembre. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española, 11 menos cuarto de la mañana, hora de Nueva York, en un mercado que está con los pelos de punta, no levanta cabeza, las ventas agresivas continúan, todo el mundo diciendo que aquí no pasa nada, pero, como decía, hay mucha desconfianza hacia la inteligencia artificial. No sabemos si esto va a ser duradero o no, pero hoy Goldman decía que en sus charlas con clientes, cada vez más clientes empezaban a decirle a Goldman que estaban empezando a ser bajistas o que estaban empezando a ser escépticos con la burbuja de la inteligencia artificial. Esto lo decía Goldman esta misma mañana. También no paramos de oír comentarios sobre que ya no es solo la bomba Oracle, que están metiendo en el mismo saco a Meta. Y claro, Meta lleva detrás de un sopapo otro. Ahora está cayendo menos 2,22%. Para no perder la costumbre, cuenta los días por caídas. Menudo batacazo, ha perdido la media de 200, lo ha perdido todo. Y en este momento está en caída libre, ojo, con posible proyección hasta 531. Como ven, todo este tema de la deuda hay que tener en cuenta que Meta parece tener 30.000 millones de dólares fuera de balance. La última moda de la inteligencia artificial, además de la deuda declarada, hay otra muy buena parte que está fuera de balance. Por ejemplo, Meta, 30.000 millones. Y encima los préstamos que se hacen unos a otros, las financiaciones que se hacen unos a otros, los contratos que se hacen unos a otros. Sí que a uno van todos detrás. Meta no lo parecía, pero ya está metido en el mismo saco que la bomba Oracle. ¿Cuántos más van a desfilar? Y claro, ya la bajada, esta mañana la medíamos, era un 22% desde máximos, pero ya vamos por un 24 y pico por ciento. Es decir, Meta desde el mes de agosto pues ha perdido una cuarta parte de su valor y evidentemente pues sus valoraciones están siendo mucho más atractivas de lo que eran hasta ahora. Y Nvidia, pues tres cuartos de lo mismo, máximo exponente de la inteligencia artificial, pues lleva una corrección, vamos a calcularla, del 13,62%, lo cual teniendo en cuenta que este es un valor que estaba valorado cuando estaba máximos en 5 billones de dólares, pues estamos hablando, pues así a ojo, de cerca de 600.000 millones de dólares, lo que ha bajado su capitalización bursátil en pocos días. Desde el punto de vista de nuestro sistema especulativo, se acaba de confirmar, el sistema ha dado ya dos velas por debajo de 60 y pérdida del mínimo. Estamos fuera, recuerden, desde aquí arriba, afortunadamente, ahí tomamos beneficios por lectura de mercado. Para confirmar esta señal de salida, aunque estemos fuera, pero otra cosa es que la señal sigue con su vida en paralelo, para saber por dónde vamos, pues tendría que perder esta media de 100 a la que se está aproximando y por debajo de la cual no se mueve, pues desde hace muchísimo, con claridad, pues desde abril de este año, del 2025, un nivel de soporte bastante peligroso. No obstante, como estamos fuera, bueno, pues vamos a dar el cierre por hecho. Aquí no hacemos lectura de mercado al estar fuera, sistema fuera de mercado. Ya entraremos y nos vuelve a dar señal de compra otra vez. Pero vamos, que no pierdan de vista que está cayendo 3,55%, el máximo exponente de la inteligencia artificial. Las dudas son reales. Otra cosa es que duren más o que duren menos, pero las dudas son reales. El mercado necesita un catalizador o ya veremos cómo acaba esto. ¿Qué catalizador podríamos tener cerca? Pues que los políticos se estén asustando por la caída del mercado, que tanto les preocupa, y más teniendo en cuenta
pues los índices de aceptación del gobierno actual, que muy altos no son, miren aquí el índice de aceptación del presidente Trump en azul, está en 43%, la aceptación más baja desde que empezó en este mandato, a pesar de que el mercado ha estado subiendo. Los políticos reaccionan mucho a estas cosas. Cuando ven que están perdiendo popularidad, llegó a estar al 52% poco después de ponerse a los mandos. Bueno, pues lo que les decía, que los políticos se asusten y que abran el gobierno. Esto podría ser el catalizador que necesita el mercado para salir de esta espiral en la que se está metiendo de ventas, que se está complicando muchísimo. Que eso podría ser una solución. Hoy, precisamente, están volviendo a hablar otra vez los políticos. Hay bastantes comentarios de que podrían estar hablando, de que podría haber alguna votación. No sé qué posibilidades reales puede haber de que abran el gobierno una vez, pero se comentaba. Hassett esta mañana decía que le estaba empezando a preocupar ya mucho el tema, que el cierre de gobierno está siendo bastante peor de lo que se esperaba. Además, nos estamos metiendo ya en unos niveles sobre los que Goldman y JP Morgan advierten que estamos ya muy cerca de los niveles que activan las ventas de los CTAs. Como estos se líen a vender, recuerden lo que suele pasar. Son muy agresivos y a muy corto plazo. Así que, y se están empezando a perder soportes inquietantes. Vámonos sin demora a ver eso, porque ahora mismo es lo que más importa. Mucho cuidado porque estamos llegando a la base del canal alcista. Una base que ha sido tocada en bastantes ocasiones y ahora estamos pues prácticamente encima. No nos podemos escapar de aquí. Las cosas se están complicando muy mucho. Ya no hay más margen. El gráfico de una hora con la media de 200 perdida y una estructura realmente bajista de todas. Por ejemplo, si estuviéramos aplicando aquí el sistema de especulación, nos habría dado cortos por aquí, por la zona 6.725. Es un gráfico de una hora, lo hacemos en gráfico diario. Bueno, pues está también en zona de soportes a la altura de la banda de Mogalef inferior y no tiene muchas ya, tiene muchos más agarraderos, ¿eh? Si el mercado sigue cayendo y no se para rápido, podemos asistir a un tortazo de bastante envergadura, sobre todo porque empezarían a vender los CTAs. Estamos al límite. Si tenemos que rebotar, tenemos que ir rebotando ya. Bien, pues como decía en la presentación, y con este estado de nervios, que nadie se fía ya de la inteligencia artificial demasiado, esto ya no es lo que era, bomba Meta, bomba Oracle, a ver qué pasa aquí. Pues con todo esto nos encontramos con un dato de la Universidad de Confianza al Consumidor de la Universidad de Michigan, pues realmente muy malo, 50,3 cuando se esperaba 53. Como pueden ver a simple vista, es el peor dato desde el 2022, pero se mueve en línea con la zona de peores datos desde los años 80, desde hace 45 años. Ya un sentimiento más bajo que este es difícil, ¿no? La verdad que llama la atención. mm, No parecía que el consumidor estuviera tan débil, pero es lo que hay. Las lecturas son realmente muy bajas. El consumidor está muy preocupado. Y la publicación de este dato pues, le ha dado el remate negativo a la sesión. Recuerden que aquí hay una acumulación de cosas. Datos macro que están empeorando. Un cierre de un gobierno bastante irresponsable, tanto de un lado del espectro político como del otro. Eh, una inteligencia artificial con una sobrevaloración alta, aunque se va poco a poco corrigiendo, que fíjense de las caídas que hemos hablado antes ya. Unas dudas bastante importantes sobre la financiación de la inteligencia artificial. Eh, Muchas dudas sobre por dónde va la política monetaria de la Reserva Federal tras las últimas declaraciones en las que se ve que podrían estar dejando las bajadas de tipos. Como ven, es que son muchas cosas acumuladas las que hay ahí. Miren, por ejemplo, este subapartado de la Universidad de Michigan, que es las contestaciones sobre la pregunta de las probabilidades de perder el empleo durante los 5 próximos años. Como podemos ver, estamos muy cerca de los niveles más altos, pues casi casi desde el COVID y antes desde la gran crisis financiera del 2008. Es decir, que el consumidor está realmente preocupado. Igual al consumidor tanta inteligencia artificial no le hace mucha gracia porque lo único que hace es asustarle sobre el futuro de su empleo, teniendo en cuenta
que la mayoría de los hogares tienen poco dinero en bolsa y no están ganando nada con toda esta subida de la inteligencia artificial. Sí el segmento de más arriba, los ricos cada vez más ricos, los pobres pues igual que siempre. También tenemos que comentar la deuda. La deuda esta que hemos comentado antes de la inteligencia artificial, pues aquí lo he puesto en dos tweets. Estos son textos escritos por Antonio Iruzubieta, un artículo que ha publicado hoy en nuestra web. Entonces, como ven, dice que la ingeniería de financiación actual se diferencia de la empleada en la burbuja tecnológica del 2000, pues básicamente en que antes los proyectos se financiaban con equity, es decir, las startups y demás se financiaban a través de rondas de capital, salidas a bolsa, emisiones de acciones. Entonces permitió todo esto, pues que compañías que no tenían ningún beneficio, pues conseguían miles de millones de dinero, ¿no? Por la euforia especulativa. Ahora es diferente. La financiación no proviene de eso, proviene de crecimiento del CAPEX, muy exagerado a mi modo de ver, y a su vez financiado con deuda mantenida fuera de balance. Hoy también existe el nuevo paradigma digital, ¿no? También existen signos de especulación notable y exceso de valoración histórica. Y pone como ejemplo a Meta, lo que hemos dicho, que está ocultando fuera de su balance cerca de 30.000 millones con los famosos SVP, los vehículos de propósito especial, un viejo truco de ingeniería financiera conocido por sacar del radar la realidad del apalancamiento real de las compañías y también conocidos por los problemas que ocasionaron en el pasado al provocar el colapso de Enron en el 2001 o la crisis subprime en el 2008. Esto nos dice Antonio Iruzubieta. Recuerden que cuantitativamente hablando, el SP500 ha perdido el soporte mayor que estaba en la zona 6.680, 6.700, se está moviendo por debajo. Estamos en un momento límite por cuantitativo y por técnico. O empieza el mercado a rebotar ya, o esto puede terminar como el rosario de la aurora. El Bitcoin sigue reflejando esta tensión, le afecta mucho este crecimiento de la aversión al riesgo, ahora baja 0,55 hasta 100.746, luchando a brazo partido por no perder la zona de los 100.000. Están diciendo algunos estudios que se han publicado esta tarde, ya uno nunca sabe el grado de verosimilitud que pueden tener, pero se han publicado estudios que han tenido bastante predicamento en mercado y no han gustado nada, según los cuales el consumidor de Estados Unidos estaría asumiendo ya el 70,5% de los aranceles. Se los estaría tragando el consumidor. Evidentemente, si este estudio está en lo cierto, pues la inflación debería estar a la vuelta de la esquina. Se nos ha pasado decir que en el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también hay que fijarse siempre en las perspectivas de inflación a un año que han quedado por encima de lo esperado, 4,7% cuando se esperaba 4,6%. A mí me parece que el mercado sigue menospreciando el efecto de los aranceles que llegará tarde o temprano sobre la inflación. Creo que lo está minimizando y a mi modo de ver no está muy claro que esto deba ser así. Tesla está finalmente tomándose mal el tema del paquete que se ha aprobado de 1 billón de remuneración para Elon Musk y está cayendo el 3,61%. Tras haber empezado subiendo, pues se ha dado la vuelta con bastante violencia. La amplitud pues es negativa, en el Nasdaq prácticamente bajan 2 valores por cada valor que sube, como era de esperar porque las pérdidas son abultadas. Bueno, pues vamos a terminar repasando el tablero para los que lo están escuchando como podcast y no ven la pantalla. El DAX alemán baja 0,77%, el Eurostoxx 50 baja 0,75%, el Stoxx 600 baja 0,60%, el IBEX 35 baja 1,26%. En divisas el dólar sube contra el yen 0,12, pero baja contra el euro 0,24, está a 1,1596. Bitcoin baja 0,56% hasta 100.761 y los bonos, el Bund baja 0,06, el bono americano sube 0,12, poco movimiento. En bolsa muy mal, el SP500 futuro baja 1,01% hasta 6.679, como hemos dicho, al límite de los soportes ya. El Nasdaq baja 1,60% y el Russell 1,14%, no se libra nadie. El oro a lo suyo, 4.000 exactos. Lleva ya no sé cuántos días que si lo pierdo, que si no lo pierdo. Pues 4.000, ni para ti ni para mí. Ni frío ni calor, más 0,24%. Y el petróleo, pues sigue en niveles bajos,
más 0,34% en 59,63. Los 7 magníficos mal, salvo Apple, que se salva con un 0,34% de subida. Apple está últimamente mejor que los demás, se considera que está vendiendo muchos iPhone, que ya no va con retraso en la inteligencia artificial. Bien, Tesla mal, 3,82, Meta mal, menos 2,43, Nvidia peor, menos 4%, Alphabet menos 2,81% y Amazon menos 1,15%. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, recuerden que mañana tendremos el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora terminan, el lapso de 1 hora y pico, pues hablaremos largo y tendido sobre cómo están las cosas, que no son fáciles precisamente. Vamos a intentar mañana analizarlo todo bien. Ahí les espero, lo suelo colgar aproximadamente sobre mediodía. Muchísimas gracias a todos, les envío saludos afectuosos desde Suiza. Hasta mañana.